días, Dios les bendiga en gran manera. Sean todos bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe en este hermosísimo día que el Todopoderoso nos está regalando. El día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de nosotros a través del tema Dios obra en mí a través de mí. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice en el nombre de Jesús de Nazaret: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Esta palabra, mis hermanos, a mí me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva cada día y produce en nosotros vida. El mismo Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu mismo de Dios produce vida en nosotros. Y quiero hablar de este tema precisamente porque muchas veces no entendemos cómo opera Dios. El apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Fíjense bien que él dice: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todo aquel que está en Cristo debe ser transformado. Hay transformaciones que son inmediatas en algunas partes donde nosotros éramos muy débiles y es necesario que Dios venga y nos fortalezca de inmediato para que no volvamos al mundo. Y sé por lo que le estoy hablando porque atravesé esas situaciones. Y hay otras cosas que son pequeñas, pero que nos pueden llevar a pecar, no en el mismo momento. Y Dios va lavándola por procesos, quitándola por medio del tiempo que vamos pasando en su presencia. Por eso digo en este tema que Dios opera en mí o obra en mí a través de mí. Dios opera a través de nuestra voluntad. Y dirá usted: pastor, ¿cómo así a través de mi voluntad? Pues claro, porque según vamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces vamos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en el contexto de esta palabra, él viene hablando y dice, hablando de esta palabra, dice: porque el amor de Dios, de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un mandato específico aquí, y es que aquel que ha rendido su vida a Cristo ya no tiene una vida que vivir, sino que esa vida le corresponde vivirla al Señor en nosotros y a través de nosotros. Y para que esto ocurra es necesario que el yo vaya menguando, que la carne vaya muriendo y que el hombre espiritual se vaya desarrollando. Para que el hombre espiritual se desarrolle es necesario que nuestra voluntad la rindamos a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante que si él conoció a Cristo, aún fuese en la carne, pues ya no lo conoce de esta manera. ¿Por qué? Porque ha logrado conocerlo en el Espíritu. ¿Y cómo él lo conoce en el Espíritu? Pues totalmente rindiendo su voluntad, rindiendo sus deseos, rindiendo su vida a la vida de Cristo. Y esto le ha permitido al apóstol Pablo, pues, avanzar y crecer mucho más ampliamente que los demás apóstoles. Y es por eso que entendamos que es necesario rendir nuestra voluntad al Señor. Hablarlo, literalmente hablarlo en el mundo espiritual y decirlo a viva voz: yo te rindo, Jesús, mi voluntad, para que tú hagas en mí la tuya. Así como Jesús dijo: porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él trazó una línea en el mundo espiritual que le permitió conducirse por medio de ella. Cuando usted rinde su voluntad a Dios, Dios va a empezar a poner en usted el querer y el hacer. El querer orar, querer ayunar, querer consagrarse. Y esto lo va a mover a obrar esas cosas y usted se va a consagrar, se va a limpiar y se va a lavar para Dios. Y por tanto Dios podrá obrar a través de ti. Es por esto que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todo el que está en el Señor, es imposible que no manifieste al Señor y que Dios no pueda ser visto a través de esta persona, a través de su testimonio y de su actuación. Todo el que está en Cristo manifiesta a Dios en algún área de su vida, o en toda su vida, mejor dicho, porque Dios va ocupándola poco a poco, según usted y yo vamos muriendo a nuestro yo. Y es necesario que entendamos que Dios obra en mí a través de mí. Shalom.